Hoy vamos a hablar sobre un tema que nos incumbe a todos, el miedo como herramienta de control social. Y este tema es clave, porque vivimos en una sociedad donde muchas de nuestras decisiones parecen estar moldeadas, consciente o inconscientemente por el miedo. Pero ¿qué tan conscientes somos de este fenómeno y de sus consecuencias? Elegí este tema porque el miedo, aunque sea una emoción natural y útil para la supervivencia, también puede ser utilizado como un medio para restringir libertades, manipular opiniones y perpetuar desigualdades. Es relevante porque nos ayuda a cuestionar qué tanto de lo que creemos y hacemos está condicionado por esta emoción. Y esto nos lleva a la pregunta central: ¿el miedo es una herramienta legítima y necesaria para mantener el orden social? ¿O es un mecanismo de control que limita nuestra autonomía y libertad? El miedo ha sido históricamente una herramienta poderosa. Desde las leyes religiosas que advierten castigos divinos hasta las campañas políticas que siembran el temor a lo otro, el miedo se ha utilizado para moldear conductas colectivas. Por ejemplo, la Guerra Fría y su retórica al miedo al comunismo justificaron políticas y conflictos armados que de otra manera habrían sido impopulares. Por otro lado, también es cierto que el miedo puede tener un propósito preventivo. Las campañas de salud pública, como las que alertan sobre el riesgo del tabaquismo o del cambio climático, usan el miedo para impulsar acciones necesarias. Sin embargo, la diferencia clave está en la intención y el impacto. ¿Es para protegernos o para controlarnos? Pensemos en los medios de comunicación. Con titulares alarmistas sobre inseguridad, pandemias o crisis económicas, se alimenta una percepción de constante peligro. Esto no solo aumenta la ansiedad social, sino que también permite medidas extremas como mayor vigilancia, restricciones de derechos o políticas autoritarias. Pero no todos están de acuerdo con esta crítica. Hay quienes argumentan que el miedo puede ser un mal necesario. Por ejemplo, sin el miedo al castigo, ¿cómo evitaremos comportamientos antisociales? Desde esta perspectiva, el miedo no controla, sino que regula. Sin embargo, esto nos lleva a cuestionar: ¿es ético utilizar el miedo para estos fines? ¿Estamos educando a una sociedad más consciente o simplemente obediente? Aquí es donde el pensamiento crítico entra en juego. No se trata de aceptar o rechazar el miedo, sino de cuestionar: ¿quién los está utilizando? ¿Con qué propósito? ¿Y a qué costo? Y algo más, ¿qué alternativas tenemos? ¿Es posible fomentar el cambio social desde la educación, la empatía o la cooperación, en lugar del miedo? Esto nos reta a imaginar a una sociedad que inspire en lugar de intimidar. Para ordenar, diré los puntos a favor y en contra que puede tener el miedo como control social. Puntos a favor: prevención de conductas indeseadas. El miedo puede disuadir a las personas de cometer actos perjudiciales, como el delito, al temer consecuencias legales o sociales. Respuesta rápida en crisis. En situaciones de emergencia como pandemias o desastres naturales, el miedo puede motivar una acción inmediata para protegerse o proteger a otros. Puntos en contra. Erosión de la libertad individual. El miedo puede ser utilizado para justificar medidas autoritarias o limitar derechos, reduciendo la capacidad de las personas para actuar libremente. Manipulación y propaganda. Gobiernos, medios de comunicación u organizaciones pueden explotar el miedo para manipular a la población, promoviendo agendas políticas o económicas. En resumen, hemos visto que el miedo puede ser tanto una herramienta útil como un arma peligrosa. Su uso depende del contexto, la intención y las consecuencias. Mi postura es que debemos ser críticos frente a quienes se utilizan el miedo, preguntarnos siempre: ¿es para nuestro beneficio colectivo o para mantenernos bajo control? Debemos invitar a reflexionar sobre esto. ¿Qué miedos están moldeando tu vida y tu forma de pensar? Y más importante, ¿qué estás dispuesto a cuestionar para recuperar tu autonomía?